Comenzar un nuevo año no es solo cambiar el calendario, es decidir desde dónde vas a vivirlo. El 2026 puede ser simplemente otro año que pase, o puede convertirse en un punto de inflexión espiritual. Todo depende de la base con la que lo empieces. Aquí no vamos a hablar de motivación pasajera, sino de una fe que se fortalece, se afirma y aprende a caminar con Dios en medio de la vida real. Este mensaje es una invitación a renovar tu mente, soltar cargas, confiar en el plan de Dios y responder a su llamado hoy. Si este contenido conecta contigo, te invito desde ahora a apoyar este canal. Dale like a este video y suscríbete, porque juntos seguimos creciendo en la fe. Y déjame saber que estás listo para caminar este nuevo año con confianza, escribiendo en los comentarios una frase como: Dios me guarda y me sostiene. Que este sea el comienzo de algo nuevo en tu vida espiritual. Número 1. No entres al 2026 cargando el pasado. En Cristo todo comienza desde cero. Cuando termina un año y se abre uno nuevo, algo dentro de nosotros pide un reinicio. Lo sabes, hay cansancio acumulado, decisiones que no salieron como esperabas, palabras que aún pesan y silencios que duelen. Todos queremos empezar de nuevo, pero déjame decirte algo con honestidad. No todo reinicio es real. Muchas veces comenzamos con entusiasmo, con frases bonitas y metas escritas, pero al poco tiempo volvemos al mismo punto. ¿Por qué pasa eso? Porque el verdadero comienzo no es externo, es espiritual. El 2026 no necesita solo motivación, necesita fundamento. Y ese fundamento no es una idea, es una persona, Cristo. La Biblia no habla de un simple ajuste de hábitos, habla de algo mucho más profundo. En un momento, el apóstol Pablo afirma que cuando una persona está unida a Cristo, su vida no continúa igual, su esencia cambia. Estar en Cristo, como dice 2 de Corintios 5, versículo 17, no es una etiqueta religiosa, es una relación viva que transforma desde adentro. No se trata solo de creer algo, sino de caminar cada día con alguien. Es depender, confiar y dejarse guiar incluso cuando el camino no es cómodo. Fíjate que esto redefine la manera en que vivimos. Cuando estás en Cristo, ya no decides solo desde la lógica, decides desde la fe. No huyes de la presión, buscas a Dios en medio de ella. No eliges lo fácil, eliges lo correcto, y ahí comienza la verdadera renovación. No como un evento emocional, sino como un proceso diario que fortalece la fe y le da raíces profundas. Cuando la Escritura habla de ser una nueva criatura, no está hablando de maquillaje espiritual. No es ocultar emociones, ni fingir que todo está bien, ni comenzar el año con fuerza humana. Está hablando de identidad. Dios no solo corrige conductas, rehace el interior. Cambia la raíz para que el fruto sea distinto. Cambia la manera de pensar, de sentir y de responder a la vida. Y cuando la identidad cambia, la fuerza aparece, no una fuerza que depende de las circunstancias, sino una que nace de saber quién eres en Cristo. Ahora bien, eso no significa que el pasado desaparezca como si nunca hubiera existido. Las cosas viejas existen. Culpas que se arrastran, errores repetidos, hábitos que esclavizan, heridas que aún duelen. Pero aquí está la verdad que libera. El pasado puede ser parte de tu historia, pero ya no tiene autoridad sobre tu futuro. La fe firme no niega lo que fue, pero cree que Dios tiene la última palabra. Lo que te marcó no define lo que te espera. Aquí entra una palabra clave: redención. Redención significa que alguien paga un precio para liberar a otro. Cristo no solo perdona, rompe cadenas, no solo limpia, abre un camino nuevo. Soltar no es olvidar, soltar es dejar de vivir prisionero. Y al acercarse un nuevo año, esto es vital. No entres al 2026 cargando lo que Dios ya quiso sanar. No sigas llevando lo que Cristo ya llevó por ti.
Y cuando la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas, no está exagerando. Eso incluye la mente, donde comienzan a nacer pensamientos más sanos y menos ansiedad. Incluye las emociones, donde la paz deja de ser momentánea y el gozo se vuelve estable. Incluye las relaciones, donde aparecen límites sanos, perdón sincero y madurez. Incluye el propósito, donde dejas de sobrevivir y comienzas a caminar con dirección. Cuando el interior se renueva, la fuerza espiritual se activa. Tal vez piensas que esto suena grande, pero también lejano. Sin embargo, el comienzo no es mañana, es hoy. La renovación no es un evento aislado, es una decisión diaria. Cada día con Cristo fortalece la fe. Cada paso con Él construye una confianza que no se quiebra fácilmente. Déjame preguntarte algo con respeto y sinceridad. ¿Qué necesitas soltar antes de entrar al nuevo año? ¿Qué está drenando tu fuerza espiritual? Cristo no es una idea distante, es un guía activo, presente, dispuesto a caminar contigo. Este no es un llamado a cumplir metas, es una invitación a vivir transformado. Porque en Cristo de verdad todo puede comenzar desde cero. Y esa es la base más firme para un 2026 con fe inquebrantable. Número 2. Una fe fuerte comienza con una mente transformada. La forma en que entras a un nuevo año no depende solo de lo que haces, sino de cómo piensas. Tal vez no siempre lo notamos, pero la mente va delante de cada decisión, de cada emoción y de cada reacción. Si la mente está cargada, confundida o dominada por el temor, la fe se vuelve frágil. Pero cuando la mente está firme, entrenada en verdad, la fe se vuelve resistente. Por eso, al mirar hacia el 2026, no basta con pedir fuerza espiritual. Necesitamos una mente preparada para sostener esa fe en medio de todo lo que venga. Muchas veces creemos que los problemas nos quitan la paz, cuando en realidad es la manera en que los interpretamos lo que nos desgasta. Una mente no renovada reacciona desde la ansiedad, la duda o la culpa. Una mente renovada responde desde la confianza. No es una frase bonita, es una realidad espiritual. La Biblia deja claro que la fe no se sostiene solo con emociones intensas, sino con pensamientos alineados a la verdad de Dios. Una fe inquebrantable necesita una mente que sepa a qué voz escuchar cuando llegan las presiones. Aquí aparece una advertencia clave que muchas veces pasamos por alto. El apóstol Pablo habla de no conformarse a este siglo, como dice Romanos 12:2. Y cuando habla de este siglo, no se refiere solo al tiempo en que vivimos, sino a un sistema de valores que empuja constantemente a compararnos, a correr sin descanso, a vivir bajo miedo e inseguridad. El mundo normaliza la ansiedad, celebra la autosuficiencia y minimiza la dependencia de Dios. Y cuando, sin darnos cuenta, adoptamos esa forma de pensar, la fe comienza a debilitarse. Conformarse no es algo neutral, no es simplemente adaptarse para sobrevivir. Es permitir que una forma de pensar ajena a Dios modele nuestras decisiones. Poco a poco, la confianza se convierte en preocupación, la esperanza en cansancio y la fe en una lucha constante. Por eso, renovar la mente no es opcional, es una necesidad espiritual. Si no decidimos conscientemente de dónde vienen nuestros pensamientos, alguien más lo hará por nosotros. Ahora bien, cuando la Biblia habla de transformación, no está hablando de un cambio superficial. Renovar la mente no es repetir frases positivas ni negar lo que duele. No es convencerte de que todo está bien cuando no lo está. Renovar la mente es cambiar la fuente de donde nacen tus pensamientos. Es dejar de alimentarte solo de opiniones, noticias y emociones, y comenzar a dejar que la palabra de Dios moldee tu manera de ver la vida. La transformación verdadera comienza cuando la verdad reemplaza a la mentira en el interior. Y esto tiene un efecto directo en las emociones y en las acciones.
Cuando cambia la forma de pensar, cambia la manera de reaccionar. Ya no respondes desde el impulso, sino desde la fe. Ya no enfrentas los problemas con desesperación, sino con una confianza más estable. Una mente renovada no elimina las dificultades, pero sí evita que éstas te gobiernen. La fe deja de ser frágil porque ya no depende del estado emocional del día. Tal vez te has dado cuenta de que muchas batallas del año pasado no fueron externas, sino internas. Pensamientos repetitivos, miedo al futuro, culpas del pasado. Todo eso va erosionando la fe si no se confronta. Por eso, el 2026 no puede vivirse con la misma mente del ayer. Dios no solo quiere hacer cosas nuevas en tu entorno, quiere hacer algo nuevo en tu manera de pensar. Y aquí entra algo muy práctico: la disciplina espiritual diaria. Una mente renovada no se construye en un solo momento, se forma día a día. Meditar en la palabra no es solo leer, es permitir que esa verdad se quede contigo. Orar con intención no es repetir palabras, es alinear el corazón y la mente con Dios. Elegir pensamientos conforme a Él no es automático, es una decisión constante, especialmente cuando la presión aparece. Déjame preguntarte algo con sinceridad. ¿Qué pensamientos han dominado tu mente últimamente? ¿Son pensamientos que fortalecen tu fe o que la debilitan? El 2026 va a exigir claridad, firmeza y resistencia espiritual, y todo eso comienza en la mente. Cuando la mente se renueva, la fe se afirma, y cuando la fe se afirma, la vida entera empieza a caminar con mayor estabilidad, paz y dirección. Número 3. No temas al 2026. Dios camina contigo. El futuro suele provocar algo muy humano en nosotros: temor. No siempre lo decimos en voz alta, pero está ahí. Al pensar en un nuevo año aparecen preguntas, recuerdos de lo que salió mal, miedos que no se resolvieron. Y es importante decirlo con claridad: sentir temor no te hace débil ni te hace menos creyente. El miedo existe porque no controlamos lo que viene. La incertidumbre es real. Pero aquí está la diferencia. El temor puede ser real, sin ser definitivo. No tiene por qué gobernar tu camino hacia el 2026. Muchas personas intentan ignorar el miedo o esconderlo detrás de frases positivas, pero la Biblia nunca nos pide negar lo que sentimos. Dios no juzga tu temor, lo confronta con una promesa. Y esa promesa no es que todo será fácil, sino que nunca estarás solo. A lo largo de la Escritura, cuando el pueblo enfrentaba momentos inciertos, Dios no les ofrecía explicaciones largas, les ofrecía su presencia. Eso cambia la perspectiva por completo. En un punto clave, Dios declara algo que atraviesa generaciones: yo estoy contigo, como se afirma en Isaías 41:10. Esa frase parece sencilla, pero tiene un peso enorme. No significa visitas ocasionales, significa permanencia. No habla de momentos especiales, habla de una compañía constante. Dios no camina contigo solo cuando eres fuerte. Camina contigo también cuando dudas, cuando te cansas y cuando no sabes qué decisión tomar. Saber que Él está presente transforma la manera en que miras el futuro. Cuando entiendes que Dios está contigo, el camino deja de sentirse solitario, ya no avanzas cargando todo sobre tus hombros, ya no enfrentas el año como alguien abandonado a su suerte, caminas acompañado, y esa presencia no es simbólica, es activa. Dios no observa desde lejos, interviene, guía y sostiene. Incluso en los silencios, Él sigue ahí, y eso trae una seguridad que no depende de las circunstancias. Ahora bien, Dios no solo acompaña, también fortalece. Hay una diferencia entre sentirte acompañado y sentirte sostenido. A veces pensamos que necesitamos más ánimo emocional, cuando en realidad necesitamos fuerza espiritual. La fuerza que Dios da no depende de tu estado de ánimo,
no se activa solo cuando te sientes bien. Es una fuerza que opera incluso en la debilidad, cuando ya no tienes palabras, cuando el cansancio pesa, cuando el temor vuelve a aparecer. Ahí es donde Dios se convierte en tu sostén. Esa fuerza no elimina las luchas, pero evita que te derrumben. No siempre te saca del problema, pero te mantiene firme dentro de él. Y eso es clave para una fe resistente. Muchas personas se quiebran no porque el problema sea grande, sino porque intentan enfrentarlo solos. Pero cuando reconoces que la fuerza viene de Dios, el peso cambia. Ya no dependes únicamente de tus capacidades, dependes de su poder. Además, hay algo más que sostiene al creyente: la justicia de Dios. Cuando la Biblia habla de la justicia divina, no se refiere solo a normas, sino al cuidado activo de Dios por los suyos. Dios defiende, Dios protege, Dios responde. Puede que no siempre lo haga en tus tiempos, pero nunca es indiferente. Cuando sientes que las cosas son injustas, cuando alguien te hiere, cuando el esfuerzo parece no dar fruto, la justicia de Dios se convierte en un ancla. Saber que Dios cuida de ti cambia la forma en que enfrentas el miedo. Ya no necesitas vivir a la defensiva. Ya no necesitas cargar rencores ni ansiedad constante. Puedes avanzar con confianza sabiendo que no estás desprotegido. Dios no solo ve lo que enfrentas, también se involucra. Su justicia no es pasiva. Es un respaldo firme para quienes confían en Él. Tal vez el 2026 todavía se ve incierto. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero déjame decirte algo con claridad. No necesitas tener el control para caminar en paz. Necesitas confiar en quien camina contigo. La presencia de Dios no elimina el futuro desconocido, pero lo llena de sentido. No borra los desafíos, pero los vuelve transitables. Así que cuando el temor quiera adelantarse, recuerda esto: no caminas solo. Hay una presencia que no falla, una fuerza que no se agota y una justicia que te sostiene. Y con eso, incluso un año incierto puede convertirse en un camino de fe, seguridad y esperanza. Número 4. Cada mañana Dios renueva tu fuerza. Hay días en los que levantarse ya es un acto de valentía. No porque falte fe, sino porque el cansancio pesa. El cuerpo sigue, pero el alma va más lento. Y en esos momentos, cuando la fuerza parece agotarse, es fácil pensar que ya no se puede más. Pero déjame decirte algo importante. Dios no espera que camines con fuerzas que no tienes. Él sabe cómo amaneces, conoce lo que cargas y entiende el desgaste invisible que otros no ven. Muchas veces seguimos adelante por inercia, tratando de no rendirnos, sosteniéndonos solo con lo que queda. Sin embargo, hay una verdad que cambia todo. La misericordia de Dios no se agota contigo. Su amor no depende de tu rendimiento espiritual ni de cuántas veces fallaste ayer. La misericordia es ese amor constante que te alcanza justo cuando sientes que ya no puedes más. No es lástima, es compromiso. Dios no se cansa de sostenerte, incluso cuando tú te cansas de ti mismo. En medio del dolor y la pérdida, el profeta recuerda algo esencial. Si seguimos de pie, es porque la misericordia de Dios nos ha sostenido, como se expresa en Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Esa verdad no nació en un momento cómodo, nació en medio de la ruina. Y eso la hace aún más poderosa. No es una promesa para días perfectos, es una esperanza para días difíciles. Cuando todo parece decirte que te rindas, la misericordia divina te susurra que todavía hay gracia para seguir. Cada mañana trae consigo algo más que un nuevo día. Trae una nueva oportunidad, no para repetir errores, sino para no quedarte atrapado en ellos. Dios no te pide vivir anclado al ayer. No te llama a cargar culpas viejas ni a revivir fracasos pasados. Cada mañana es una invitación a comenzar de nuevo, no porque lo merezcas, sino porque Él es bueno. La renovación no ocurre una vez al año, ocurre cada día.
A veces pensamos que necesitamos grandes cambios para sentirnos renovados, pero Dios trabaja de forma más cercana y constante. Renueva tu fuerza poco a poco, día tras día. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia la manera en que las enfrentas. Esa renovación diaria te permite respirar, volver a intentarlo y seguir caminando sin desesperarte. No tienes que resolver toda tu vida hoy, solo tienes que confiar hoy. Y en medio de esa renovación diaria hay algo que no se mueve: la fidelidad de Dios. Todo cambia, las emociones fluctúan, los planes se ajustan, las personas fallan, pero Dios no cambia. Su fidelidad no depende de cómo te sientas al despertar, ni de cuán firme estuvo tu fe ayer. Él sigue siendo fiel cuando tú dudas, cuando te confundes y cuando te cansas. Esa fidelidad se convierte en un ancla que evita que tu fe sea arrastrada por cada dificultad. Saber que Dios es fiel te da estabilidad. No una estabilidad basada en el control, sino en la confianza. Puedes enfrentar el día sabiendo que no estás a la deriva. Su fidelidad sostiene tu fe cuando tus fuerzas no alcanzan. No te sostiene porque seas fuerte, te sostiene porque Él lo es. Y esa verdad libera el corazón de la presión de tener que hacerlo todo bien. Tal vez hoy no te sientes renovado. Tal vez despertaste con el mismo peso, la misma preocupación, el mismo dolor, y está bien reconocerlo. La renovación de Dios no siempre se siente como euforia, muchas veces se manifiesta como la capacidad de no rendirte, como la calma que te permite dar un paso más, como la paz que llega sin explicación lógica. Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Qué pasaría si dejaras de exigirte tanto y comenzaras a confiar más en la fidelidad de Dios? ¿Qué pasaría si entendieras que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, porque cada mañana Él renueva tu fuerza? No estás viviendo solo de tus propias reservas, hay una fuente que no se seca. Así que cuando el día comience y sientas que no tienes todo resuelto, recuerda esto: la misericordia de Dios ya está contigo. Su fidelidad ya te está sosteniendo. Y aunque no lo veas todo claro, hoy es suficiente. Porque mientras Él siga siendo fiel, siempre habrá fuerza para seguir caminando. Número 5. No avances mirando atrás. El 2026 te llama hacia adelante. Hay algo que muchos no dicen, pero todos sentimos. Avanzar mirando atrás cansa el alma. El pasado tiene una forma silenciosa de detenernos. A veces lo hace a través de la culpa por errores que aún pesan, otras veces mediante el orgullo por logros que ya quedaron atrás. Fracasos no resueltos, decisiones que habríamos querido cambiar, pero también éxitos pasados que nos hacen vivir de recuerdos. Todo eso, cuando no se suelta, termina frenando el avance espiritual. No porque Dios no quiera llevarnos más lejos, sino porque seguimos anclados a lo que ya pasó. La culpa es una de las cargas más pesadas. Nos recuerda constantemente lo que hicimos mal y nos convence de que no merecemos avanzar. Nos hace caminar mirando el suelo, dudando de cada paso. Pero el orgullo también puede ser una trampa. Vivir de glorias pasadas puede impedirnos crecer. Cuando creemos que ya llegamos, dejamos de avanzar. Ambos extremos, culpa y orgullo, tienen algo en común. Nos mantienen mirando atrás cuando Dios nos llama hacia adelante. Soltar el pasado no es un acto automático, es una decisión espiritual. Y aquí es importante aclararlo. Soltar no significa olvidar. No se trata de borrar la memoria ni de negar lo que fue. Soltar es dejar de vivir atado. Es permitir que el pasado ocupe su lugar correcto, como parte de la historia, pero no como director del presente. Cuando no soltamos, el ayer dicta nuestras emociones, condiciona nuestras decisiones y debilita nuestra fe para el futuro.
El apóstol Pablo entendía esto con claridad cuando hablaba de olvidar lo que queda atrás y extenderse hacia lo que está delante, como se expresa en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Él no estaba negando su historia, estaba eligiendo dirección. Sabía que no podía avanzar con propósito si seguía cargando lo que ya había sido tratado por Dios. Esa misma invitación sigue vigente hoy. Elegir hacia dónde miras determina hacia dónde caminas. Avanzar requiere enfoque. No puedes correr una carrera mirando constantemente por encima del hombro. El 2026 no se construye revisando cada error del pasado ni repitiendo mentalmente viejas victorias. Se construye tomando decisiones nuevas, con una fe activa que mira al frente. Dios no te llama a quedarte atrapado en lo que fue, te llama a caminar hacia lo que Él está preparando. Proseguir con propósito implica perseverancia diaria. No es un impulso emocional de inicio de año, es una constancia que se renueva cada día. Hay días en los que avanzar se siente fácil y otros en los que cuesta mucho más. Pero la fe verdadera no se detiene por la dificultad, se afirma en la meta. Y esa meta no es solo lograr cosas, es crecer en Cristo, parecerte más a Él y vivir alineado con su propósito. Cuando tienes clara la meta, el pasado pierde poder. Las caídas ya no te definen, te enseñan. Los logros ya no te detienen, te impulsan. La mirada se endereza y el corazón se enfoca. Avanzar con propósito no significa no tropezar, significa no rendirse. Significa seguir caminando aun cuando el terreno es irregular, confiando en que Dios guía cada paso. Tal vez hoy te das cuenta de que has estado detenido, no por falta de oportunidades, sino por exceso de recuerdos. Recuerdos que duelen o recuerdos que te hacen sentir cómodo. Déjame preguntarte algo con sinceridad. ¿Qué del pasado sigue teniendo poder sobre tu presente? ¿Es una culpa que Dios ya perdonó o un éxito que ya cumplió su ciclo? Identificarlo es el primer paso para soltarlo. El 2026 no te pide perfección, te pide disposición. Disposición para avanzar, para confiar y para dejar atrás lo que ya no aporta vida. Dios no te llama a correr solo, camina contigo mientras prosigues. Y cada paso hacia adelante, por pequeño que parezca, es un acto de fe que te acerca a su propósito. Así que no avances mirando atrás. No porque el pasado no importe, sino porque no debe gobernar. Hay una carrera delante de ti, una dirección clara y una meta firme en Cristo. Y cuando decides soltar lo que fue, descubres que el futuro deja de ser una amenaza y comienza a convertirse en una oportunidad. Porque avanzar con Dios siempre tiene sentido, incluso cuando no ves todo el camino. Número 6. Dios ya pensó tu 2026. Confía en su plan, incluso cuando no lo entiendes. Pensar en un nuevo año despierta muchas cosas al mismo tiempo. Ilusión, expectativa, pero también preguntas que nadie responde del todo. ¿Qué traerá el 2026? ¿Será un año de avance o de prueba? ¿Habrá estabilidad o cambios inesperados? Estas preguntas no son falta de fe. Son parte de la experiencia humana. Todos, en algún punto, miramos hacia adelante con esperanza y con temor a la vez. La incertidumbre es real. Lo importante es entender algo clave. Una fe firme no elimina la incertidumbre, pero sí elimina la sensación de abandono. No caminas hacia un futuro vacío, caminas hacia un futuro donde Dios ya estuvo antes que tú. Antes de que tú te preguntes qué pasará, Dios ya pensó tu camino. Esa verdad cambia la manera de enfrentar lo que viene. No significa que todo será fácil ni que no habrá desafíos, pero sí significa que nada es improvisado. Hay una intención detrás de cada etapa. Cuando Dios habla y dice que Él conoce los pensamientos que tiene para ti, como se afirma en Jeremías 29:11,
está revelando algo profundo. Tú no eres un accidente, no eres un error ni un número más en la historia. Tu vida importa y tu futuro también. Dios no improvisa contigo. Él no reacciona sobre la marcha tratando de arreglar las cosas. Sus pensamientos hablan de diseño, de cuidado y de amor. Incluso cuando tú no entiendes lo que estás viviendo, Él sigue teniendo claro hacia dónde te lleva. Y esa certeza tiene un efecto directo en el corazón cansado. Confiar en que hay un plan, aun cuando no lo ves completo, renueva la fuerza interior y evita que la desesperanza tome control. Muchas veces confundimos los planes de Dios con una vida sin problemas, pero la Biblia es clara cuando habla de planes de paz. Paz no significa ausencia de conflictos, significa plenitud interior, significa estabilidad en medio del movimiento, calma en medio del ruido, dirección aún cuando el camino parece incierto. Dios no planea tu destrucción, aunque permita procesos que formen tu carácter. Él no disfruta tu dolor, pero sí usa cada etapa para moldearte y llevarte a un lugar más firme. Es importante decirlo con claridad. La paz de Dios no elimina las batallas, pero sí te permite atravesarlas sin perderte. Cuando entiendes esto, dejas de interpretar cada dificultad como un castigo. Comienzas a verla como parte de un proceso que tiene sentido, aunque todavía no veas el resultado final. Dios no trabaja solo con lo inmediato, Él ve el panorama completo. Cuando la Escritura habla del fin que esperas, no está hablando solo de resultados visibles, está hablando de propósito. Dios no se limita a darte cosas, Él forma personas. A veces esperamos respuestas rápidas, pero Dios está construyendo algo más profundo. Incluso las demoras tienen un lugar dentro de su plan. Nada se pierde cuando caminas con Él. El 2026 no es una casualidad, es parte de un proceso mayor que sigue en marcha. Tal vez hoy no ves claridad total. Tal vez hay áreas de tu vida que parecen detenidas. Pero déjame decirte algo con firmeza y esperanza. Dios no terminó contigo. Lo que hoy parece pausa, mañana tendrá sentido. Lo que hoy duele, mañana puede convertirse en testimonio. El propósito de Dios no siempre se entiende en el momento, pero siempre se revela con el tiempo. Confiar en el plan de Dios no es un acto único, es una decisión diaria. Cada día eliges dónde depositas tu confianza. Cuando entregas tus preocupaciones en oración, cuando buscas dirección en la palabra, cuando decides esperar sin rendirte, tu fe se fortalece. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque aprendes a descansar en quien sostiene el proceso. Déjame preguntarte algo con sinceridad. ¿Qué pasaría si este 2026 decides confiar más y controlar menos? ¿Qué pasaría si aceptas que no necesitas entender todo para seguir avanzando? Dios ya pensó tu camino, y aunque no comprendas cada paso, puedes caminar con la seguridad de que no estás perdido. El futuro no es una amenaza cuando sabes que está en manos de un Dios fiel. Así que avanza con esperanza. No con miedo, no con ansiedad. Avanza con la certeza de que hay un propósito detrás de cada día. Cuando confías en el plan de Dios, tu fe se afirma, tu corazón descansa y el 2026 deja de ser una incógnita para convertirse en una oportunidad de crecimiento, dirección y esperanza. Número 7. Corre el 2026 con perseverancia. No quites la mirada de Jesús. Avanzar en la vida de fe no se parece a una carrera rápida, se parece mucho más a una maratón. Y eso cambia por completo la manera de vivir el 2026. En una carrera corta importa el impulso, la emoción del inicio, la adrenalina del momento. Pero en una carrera larga importa la constancia, el ritmo y la resistencia interior. La fe inquebrantable no se construye con arranques intensos que duran poco. Se forma con perseverancia diaria, incluso cuando no hay aplausos ni resultados visibles.
Muchos comienzan el año con grandes expectativas, pero se desgastan rápido porque intentan vivirlo todo de una sola vez. El 2026 no se camina con impulsos emocionales, se camina con enfoque. Habrá días fuertes y días lentos. Habrá momentos de claridad y otros de cansancio. Y eso no significa que estés fallando, significa que estás en una carrera real. La clave no es correr más rápido que otros, sino no detenerte. En este camino hay algo que debemos reconocer con honestidad. No todo lo que llevamos es necesario. Hay pesos que debilitan el avance espiritual. Algunos son evidentes, otros más sutiles. Culpa acumulada por errores pasados, preocupaciones constantes por lo que no puedes controlar, relaciones que drenan más de lo que edifican. No todo peso es pecado, pero todo peso frena. Y cuando se corre una carrera larga, cualquier carga extra termina afectando el rendimiento. A veces pensamos que podemos avanzar cargándolo todo, pero la fe se vuelve pesada cuando no soltamos lo que Dios nunca nos pidió llevar. Esas cargas no siempre son malas en apariencia, pero nos quitan enfoque, energía y paz. Por eso, despojarnos no es un castigo, es una estrategia espiritual. Dios no te pide que sigas adelante agotado, te invita a correr ligero. Ahora bien, hay algo que debilita aún más profundamente la fe: el pecado no enfrentado. No hablamos de tropiezos ocasionales, hablamos de aquello que se oculta, se justifica o se posterga. El pecado no confesado roba la paz, endurece el corazón y apaga la sensibilidad espiritual. No siempre se nota de inmediato, pero con el tiempo desgasta la relación con Dios y debilita la perseverancia. Despojarse del pecado es un acto consciente. No ocurre por accidente. Es una decisión diaria de honestidad delante de Dios. Y aquí hay una verdad liberadora. Dios no condena al que se acerca, libera al que confiesa. Su llamado no es a vivir bajo culpa, sino bajo gracia transformadora. Cuando el pecado se enfrenta con humildad, la fe se fortalece y el camino se vuelve más claro. Pero nada de esto tendría sentido sin el enfoque correcto. La clave para perseverar no es mirar el cansancio, ni comparar tu paso con el de otros, ni obsesionarte con el final. La clave es mantener los ojos puestos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, como se nos recuerda en Hebreos 12, versículo 1 y 2. Él no solo inició la carrera, también la completó, y eso significa que conoce cada tramo del camino que hoy tú recorres. Mirar a Jesús da dirección cuando no sabes qué decisión tomar. Da fuerza cuando sientes que ya no puedes más. Da esperanza cuando el proceso se alarga. Él no es un espectador distante, es el ejemplo vivo de perseverancia. Soportó el dolor, enfrentó la cruz y no se detuvo porque tenía clara la meta. Y esa misma mirada fija en el Padre es la que hoy te sostiene a ti. Cuando quitas la mirada de Jesús, todo pesa más. El problema parece más grande, el cansancio más intenso, el futuro más incierto. Pero cuando vuelves a mirarlo, algo se ordena por dentro. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque recuerdas por qué corres y hacia dónde vas. La perseverancia no nace de la fuerza humana, nace del enfoque correcto. Tal vez hoy te sientes cansado. Tal vez el ritmo del año pasado te dejó sin energía, y está bien reconocerlo. La pregunta no es si estás cansado, la pregunta es, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿En tus fuerzas limitadas o en aquel que nunca se agota? El 2026 no se trata de llegar primero, se trata de llegar fiel, se trata de seguir avanzando, incluso cuando el paso es lento. De soltar lo que estorba, enfrentar lo que debilita y mantener los ojos en Jesús. Porque cuando corres con perseverancia, con enfoque y con fe, descubres que no caminas solo. Y aunque la carrera sea larga, la meta vale cada paso. Número 8. Aunque no lo entiendas, Dios está obrando en tu 2026.
Hay momentos en los que la vida no encaja con lo que esperábamos. Situaciones que duelen, puertas que se cierran, procesos que se alargan más de lo que quisiéramos. Y en medio de eso surge una pregunta honesta. ¿Dónde está Dios cuando todo se complica? Reconocer el dolor no es falta de fe, es humanidad. Fingir que no duele no fortalece el espíritu, lo debilita. La fe madura no ignora la dificultad, la enfrenta con confianza. Y esa confianza comienza cuando entendemos que las pruebas no contradicen el amor de Dios. Muchas veces pensamos que si Dios nos ama, entonces nada debería salir mal. Pero esa es una idea ingenua de la fe. Dios no prometió una vida sin luchas, prometió su presencia en medio de ellas. Cuando llegan las pruebas, no significan abandono, significan que Dios sigue obrando incluso cuando no lo vemos. El amor de Dios no desaparece cuando el camino se vuelve oscuro. De hecho, suele manifestarse con más fuerza en esos momentos. Hay una verdad profunda que sostiene al creyente cuando todo parece confuso. La Escritura afirma que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, como se expresa en Romanos 8:28. Y esa frase, todas las cosas, no se limita a lo agradable. Incluye lo que duele, lo que incomoda y lo que no entendemos. Incluye pérdidas, decepciones, silencios y procesos largos. No solo lo bueno, no solo lo cómodo. Dios usa todo. Esto no significa que todo lo que sucede sea bueno en sí mismo. Hay cosas que son injustas, dolorosas y difíciles. Pero Dios es tan soberano que puede tomar incluso aquello que no nació de Él y transformarlo para cumplir su propósito. Nada queda fuera de su alcance. Nada se desperdicia cuando está en sus manos. Incluso lo que hoy parece un retroceso puede convertirse en una herramienta de crecimiento mañana. A veces esperamos que el bien que Dios promete sea comodidad inmediata. Queremos alivio rápido, respuestas claras y soluciones visibles. Pero el bien que Dios produce muchas veces es más profundo que eso. No siempre se traduce en una vida más fácil, sino en un corazón más firme. Dios no solo cambia circunstancias, cambia personas. Y esa transformación es el verdadero bien que permanece. El carácter se forma en la presión, no en la comodidad. La madurez espiritual nace cuando la fe es puesta a prueba. En esos momentos aprendemos a confiar más allá de lo que sentimos. Aprendemos a obedecer aun cuando no entendemos. Y aunque el proceso no sea agradable, el resultado es una fe más sólida, más consciente y menos frágil. Tal vez en este momento estás viviendo algo que no elegiste, algo que no planeaste para tu 2026. Y eso duele. Pero déjame decirte algo con respeto y esperanza. Dios no está ausente de ese proceso. Aunque no lo entiendas ahora, Él está obrando. No siempre de la forma que esperas, pero siempre con un propósito mayor. La soberanía de Dios no elimina el dolor, pero le da sentido. Confiar en la soberanía de Dios no significa resignarse, significa descansar. Significa dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar y comenzar a creer que Dios puede sacar bien incluso de lo que hoy te pesa. No es pasividad, es entrega. Es decir, no entiendo esto, pero confío en ti. Y esa confianza transforma la manera de vivir la dificultad. Cuando entiendes que Dios sigue trabajando, el miedo pierde fuerza. Ya no te preguntas solo por qué pasó, sino para qué puede servir. Ya no te quedas atrapado en la queja, comienzas a buscar aprendizaje. No porque ignores el dolor, sino porque decides no permitir que el dolor tenga la última palabra. El 2026 puede traer desafíos que no anticipaste, momentos que pondrán a prueba tu fe, pero también traerá oportunidades de crecimiento que no habrías vivido de otra manera. Dios no está improvisando contigo. Cada proceso tiene un propósito, aunque hoy no lo veas completo. Déjame preguntarte algo desde el corazón.
¿Qué pasaría si dejaras de pelear con lo que no entiendes y comenzaras a confiar en aquel que sí entiende todo? ¿Qué pasaría si crees que incluso esta etapa forma parte de algo mayor? Dios no ha terminado su obra en ti. Lo que hoy parece confusión, mañana puede ser claridad. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede ser formación. Aunque no lo entiendas ahora, Dios está obrando en tu 2026. Y cuando confías en su soberanía, descubres que ninguna prueba es en vano y que aún en medio de la dificultad hay esperanza firme para seguir adelante. Número 9. El amor de Dios te levanta y te da fuerza para el 2026. Hay un cansancio que no se quita durmiendo. Un agotamiento que no se resuelve con vacaciones ni con distracciones. Es el cansancio del alma. Cuando vivimos lejos de Cristo, aunque sigamos funcionando por fuera, algo por dentro se va desgastando. Se siente como un vacío persistente, una búsqueda constante que nunca termina de llenarse. Probamos metas, relaciones, logros, reconocimiento, pero siempre parece faltar algo. Ese desgaste interior no siempre se nota, pero pesa, y con el tiempo debilita la esperanza y la fuerza para seguir adelante. Muchos entran a un nuevo año con esa carga silenciosa. Siguen avanzando, pero sin dirección clara. Se esfuerzan, pero no descansan. Sonríen, pero por dentro están cansados. Y es importante decirlo con honestidad. Sin Cristo, el alma se agota. No porque falte capacidad, sino porque falta la fuente correcta. Fuimos creados para vivir conectados a Dios. Cuando esa conexión se rompe, la vida se vuelve una lucha constante por sostenernos con nuestras propias fuerzas. Pero aquí aparece una de las verdades más hermosas del Evangelio. Dios no se queda observando ese desgaste desde lejos. Él interviene. Y no lo hace porque lo hayamos hecho todo bien, ni porque hayamos alcanzado cierto nivel espiritual. Dios interviene por amor, un amor que no se gana, que no se compra y que no depende del mérito. Un amor que se mueve incluso cuando estamos débiles, confundidos o lejos. La Biblia nos recuerda que Dios, siendo rico en misericordia, actuó por el gran amor con que nos amó, como se expresa en Efesios 2, versículo 4-5. Esa declaración cambia la manera de ver nuestra historia. No fue tu esfuerzo el que activó su gracia, fue su misericordia abundante. No fue tu perfección, fue su amor incondicional. Y eso libera el corazón de una carga enorme, la de tener que demostrar constantemente que merecemos ser amados. La gracia de Dios es inmerecida y precisamente por eso es tan poderosa. Nos alcanza cuando ya no podemos más. Nos encuentra cuando estamos cansados de intentar y nos recuerda que no estamos solos ni abandonados. Dios no se acerca con reproche, se acerca con vida. No llega para señalar, llega para restaurar. Y esa gracia no solo perdona, también transforma. Cuando Dios da vida nueva, no es algo simbólico, es una fuerza espiritual activa. Una vida que levanta al que estaba caído, una vida que renueva al que estaba agotado, una vida que capacita para avanzar cuando ya no había ánimo. No es solo un cambio de estado espiritual, es un impulso interior que vuelve a encender la esperanza. Donde antes había peso, ahora hay descanso. Donde antes había culpa, ahora hay libertad. La vida nueva en Cristo no significa que desaparezcan todos los problemas, pero sí significa que ya no los enfrentas solo. Hay una fuerza distinta operando dentro de ti. Una fuerza que no depende de tu estado emocional ni de tus circunstancias. Es la fuerza que nace del amor de Dios derramado en el corazón. Y ese amor sostiene cuando todo lo demás falla. Tal vez llegas al 2026 con heridas del pasado, con intentos fallidos, con promesas que no se cumplieron. Tal vez te preguntas si todavía tienes fuerzas para seguir. Déjame decirte algo con ternura y verdad. El amor de Dios no se agotó contigo.
Su gracia no se terminó, su poder no disminuyó. Él sigue levantando, sigue renovando y sigue dando fuerza para avanzar. Cuando entiendes que tu vida no depende solo de ti, algo cambia. Dejas de exigirte tanto, dejas de cargar culpas que ya fueron perdonadas, dejas de correr sin sentido, empiezas a caminar sostenido por la gracia, y esa gracia no te vuelve pasivo, te vuelve firme, no te detiene, te impulsa, no te debilita, te fortalece. Déjame preguntarte algo con sinceridad. ¿Desde dónde estás intentando vivir este nuevo año? ¿Desde tus propias fuerzas o desde el amor de Dios? Porque hay una gran diferencia. Cuando vives desde el amor, ya no corres para ser aceptado, corres porque ya lo eres. Ya no luchas para ganar valor, avanzas porque ya lo tienes en Cristo. El amor de Dios no solo te salva, te sostiene, no solo te perdona, te capacita, no solo te levanta una vez, te da fuerza cada día. Y esa fuerza es la que necesitas para caminar el 2026 con esperanza, con firmeza y con un corazón renovado. Porque cuando la vida nace de la gracia, el cansancio no tiene la última palabra. Y cuando el amor de Dios te sostiene, siempre hay fuerza para seguir adelante. Número 10. No empieces el 2026 con culpa. Dios te limpia y te restaura. Hay cargas que no se ven, pero se sienten todos los días. La culpa es una de ellas. No hace ruido, pero pesa. Se mete en los pensamientos, contamina las emociones y termina debilitando la fe. Cuando la culpa no se trata, crea una distancia silenciosa entre el corazón y Dios. No porque Dios se aleje, sino porque nosotros comenzamos a escondernos. Y desde ese lugar, el futuro se mira con temor. Se avanza con inseguridad, se ora con dudas. Empezar un nuevo año cargando culpa es como intentar caminar con una mochila llena de piedras. La culpa también afecta la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Nos recuerda errores pasados, decisiones mal tomadas, palabras que no debimos decir. Y aunque el tiempo avance, la culpa insiste en mantenernos atados al ayer. Poco a poco, debilita la confianza espiritual. Nos hace sentir indignos, poco merecedores del favor de Dios. Y cuando esa sensación se instala, la fe pierde fuerza, porque dejamos de creer que Dios puede obrar plenamente en nosotros. Pero Dios no diseñó la fe para vivirse bajo condenación. Él sabe que la culpa no transforma, solo desgasta. Por eso, la Biblia presenta un camino claro y liberador: la confesión sincera. Confesar no es humillarse ante un juez severo, es abrir el corazón delante de un Padre que ama. Es reconocer lo que pesa sin justificarse, sin esconderse y sin máscaras. Y en ese acto de honestidad comienza la libertad. Hay una promesa firme que sostiene este proceso. Cuando la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar. Como se afirma en 1 de Juan 1, versículo 9, está revelando el carácter de Dios. Él no perdona a medias, no guarda listas, no revive el pasado para señalarlo después. Su perdón es completo porque está basado en su fidelidad, no en nuestro desempeño. Confesar abre la puerta a la libertad porque rompe el poder del silencio. Lo que se oculta crece, lo que se confiesa pierde fuerza. Cuando llevas la culpa en secreto, esta se convierte en un peso constante. Pero cuando la llevas a la luz, Dios la transforma. Y esa transformación no ocurre porque seas fuerte, ocurre porque Él es fiel. La confesión no activa castigo, activa gracia. Y aquí hay algo aún más profundo. Dios no solo perdona, limpia. El perdón quita la culpa legal, pero la limpieza restaura el interior. Dios no se limita a decir, ya no te culpo. Él dice, te hago nuevo. Limpia la conciencia, sana la memoria y devuelve la paz. La limpieza espiritual va más allá del alivio momentáneo. Produce una restauración real que se siente en el corazón. Cuando Dios limpia, la carga se suelta.
Ya no caminas mirando atrás con vergüenza. Ya no oras con temor. Ya no te acercas a Dios dudando de su aceptación. La limpieza trae paz real, no una paz superficial, sino una tranquilidad profunda que permite respirar con libertad. Esa paz no depende de que todo esté perfecto, depende de saber que estás en paz con Dios. Tal vez te preguntas si ese perdón también aplica para ti. Si después de todo lo que pasó, después de tantas caídas, todavía hay oportunidad de comenzar de nuevo. Déjame decirte algo con claridad y gracia. Sí, Dios no se cansa de restaurar. Su misericordia no tiene fecha de vencimiento. No importa cuántas veces fallaste, importa a quién decides acudir hoy. Empezar el 2026 sin cargas no significa que olvides todo lo vivido. Significa que ya no lo llevas como peso. Significa que permites que Dios cierre ciclos internos que siguen abiertos. Significa que eliges caminar ligero, no porque seas perfecto, sino porque has sido limpiado. Un nuevo comienzo no se construye negando el pasado, se construye entregándolo. La fe se fortalece cuando el corazón está limpio, cuando ya no hay culpa, hay confianza, cuando ya no hay condenación, hay libertad. Y desde ese lugar el futuro deja de ser una amenaza. Ya no avanzas con miedo a fallar, avanzas con la seguridad de que Dios restaura incluso cuando tropiezas. Déjame hacerte una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué carga sigues llevando que Dios ya quiere quitar? ¿Qué culpa necesitas confesar para comenzar este nuevo año con el corazón en paz? No pospongas la libertad. No normalices el peso. Hoy es un buen momento para soltar. Dios no te llama a empezar el 2026 con vergüenza, te llama a empezarlo con gracia. No te invita a cargar el pasado, te invita a caminar restaurado. Cuando Él perdona, perdona de verdad. Cuando Él limpia, limpia por completo. Y cuando eso sucede, el alma descansa, la fe se renueva y el camino hacia adelante se abre con esperanza. Porque un corazón limpio no solo recuerda el perdón, vive desde él. Número 11. El tiempo es ahora. Comienza el 2026 caminando con Dios. Hay decisiones que no parecen urgentes, pero lo son. Decisiones que se postergan con buenas excusas. Cuando tenga más tiempo, cuando me sienta mejor, cuando todo esté en orden. Y sin darnos cuenta, esa espera va debilitando el crecimiento espiritual. No porque falte deseo, sino porque la fe no avanza en pausa. Postergar no es neutral. Cada vez que dejamos para después lo que Dios nos está mostrando hoy, algo se enfría por dentro. Oportunidades se diluyen, sensibilidad se pierde. El llamado de Dios no suena en el mañana indefinido, suena en el presente. Muchas personas esperan el momento perfecto para acercarse a Dios. Esperan sentirse más fuertes, más estables, más seguros, pero ese momento perfecto casi nunca llega. La Biblia nos muestra que Dios llama en medio de la vida real, no cuando todo está resuelto. Él no espera que tengas todo claro para caminar contigo. Él te invita a caminar para aclarar el camino. Y cuando Jesús habló del tiempo cumplido y del llamado a responder, como se registra en Marcos 1, versículo 15, estaba diciendo algo profundo. El ahora importa. El peligro de postergar no siempre se nota de inmediato, a veces parece inofensivo, pero con el tiempo el corazón se acostumbra a escuchar sin responder, y cuando eso pasa, la fe se vuelve teórica, distante. Dios sigue llamando, pero la respuesta se aplaza, no porque no se quiera obedecer, sino porque se subestima el poder del hoy. Cada día que pasa sin responder es un día que se pierde de crecimiento, de transformación y de intimidad con Dios. Responder al llamado de Dios comienza con una palabra que muchos malinterpretan: arrepentimiento. Arrepentirse no es solo sentirse mal por lo que se hizo, no es solo emoción ni culpa momentánea. Arrepentirse es un cambio de dirección, es reconocer que vas por un camino que no te lleva a la vida y decidir girar. Es un acto consciente,
una decisión real que se refleja en la forma de vivir. No es perfección, es alineación. El arrepentimiento verdadero no te hunde, te libera, no te paraliza, te mueve, no te deja mirando el pasado, te orienta hacia adelante. Es decir, esto ya no quiero seguir viviéndolo así. Y cuando esa decisión nace en el corazón, Dios responde con gracia, no con reproche, sino con dirección. La vida comienza a ordenarse desde adentro porque el rumbo cambia. Pero ese cambio de dirección se sostiene con algo más. Fe. Fe no es solo creer que Dios existe. Fe es confiar plenamente en el Evangelio. Es creer que Cristo no solo salva, también transforma. Que no solo perdona, también guía. Que no solo te rescata del pasado, también te conduce hacia un futuro con propósito. La fe verdadera no se queda en palabras, se traduce en pasos. Confiar en Cristo es dejar de apoyarte solo en tus fuerzas, es aceptar que necesitas ser guiado, es reconocer que, aunque no tengas todas las respuestas, puedes avanzar tomado de su mano. La fe no elimina las dudas automáticamente, pero te permite caminar aún con ellas, porque ya no caminas solo. Cristo se convierte en el centro, en la referencia, en la dirección. Tal vez has sentido este llamado antes. Tal vez Dios ha tocado tu corazón más de una vez, y aquí no hay presión, hay invitación. Dios no obliga, propone, no empuja, llama, pero también es honesto. El tiempo es ahora, no porque mañana no exista, sino porque hoy es el día en que tu corazón está escuchando. Hoy es el momento en que puedes responder. Déjame preguntarte algo con claridad y amor. ¿Qué estás postergando que Dios ya te mostró? ¿Qué decisión sabes que necesitas tomar, pero sigues aplazando? No esperes a sentirte listo. La obediencia no nace de sentirse preparado, nace de confiar. Y cuando confías, Dios se encarga de lo que falta. Comenzar el 2026 caminando con Dios no es una promesa vacía, es una elección concreta. Es decir, hoy decido caminar contigo. No con perfección, pero con sinceridad. No con todas las respuestas, pero con disposición. Y esa decisión lo cambia todo. Porque cuando respondes al llamado, la fe se activa. El arrepentimiento ordena el corazón. Y la confianza en Cristo da dirección. El futuro deja de ser una carga y se convierte en un camino compartido. No estás solo. Dios te está llamando ahora. Y responder hoy puede ser el inicio de un año vivido con propósito, esperanza y una fe que finalmente comienza a caminar. Después de recorrer cada enseñanza, una verdad queda clara. El 2026 no se enfrenta solo con fuerzas humanas, se camina con Dios. No importa cómo llegaste hasta aquí ni qué cargas traías, lo que importa es la decisión que tomas hoy. Dios ofrece renovación, dirección, perdón y una fe firme para avanzar sin miedo. Cuando eliges confiar, arrepentirte, perseverar y poner tu mirada en Cristo, algo cambia por dentro. El futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un camino acompañado. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo con Él. Si este mensaje habló a tu corazón, te animo a que no te quedes solo escuchando. Dale like al video, suscríbete al canal y sigue formando parte de esta comunidad de fe. Y escribe en los comentarios una declaración sencilla pero poderosa, como camino con Dios y no estoy solo. Que este 2026 sea un año vivido con propósito, esperanza y una fe que realmente camina.